Como le habíamos anunciado al país, la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en una prioridad no solo de las Fuerzas Armadas, sino de todo el Estado colombiano. Y para tal efecto hemos diseñado varias estrategias y les estamos haciendo seguimiento a esas estrategias y vamos a hacer una evaluación semanal. Todas las semanas vamos a informarle al país cómo va esa lucha contra el crimen organizado, contra esas bandas, algunos los llaman paramilitares, nosotros las denominamos crimen organizado, bandas de crimen organizado, pero contra ellas todo el peso, toda la contundencia del Estado se está desplegando. Ayer tuvimos una reunión de seguimiento. A esa reunión asisten varios funcionarios del Estado, por supuesto los comandantes de las fuerzas, el ministro de Defensa, el ministro del Interior. ¿Cuál es el balance de la semana? Todas las semanas vamos a hacer un balance entre el lunes anterior, el domingo anterior al lunes, o sea, al día de ayer, la semana anterior. El balance es el siguiente. En la semana pasada, personas neutralizadas. ¿Qué quiere decir neutralizadas? Dadas de baja o capturados, pertenecientes a esas bandas de crimen organizado. Se capturaron o se neutralizaron 67 en lo que va corrido del año, entre el 1 de enero al día de hoy, al día de ayer, llevamos 992 personas neutralizadas pertenecientes a esas organizaciones. Esas organizaciones se alimentan y dominan el negocio de la minería criminal. Se financian con recursos de esa minería criminal y aparte de eso causan un terrible daño al medio ambiente, por eso se han creado brigadas especiales, tanto de la policía como del ejército, contra la minería criminal. ¿Y cuál es el resultado de esas operaciones? En la semana pasada, que es lo que vamos a hacer todas las semanas, se hicieron 9 operaciones específicamente contra la minería criminal y en lo que llevamos del año se han hecho 299 operaciones contra la minería criminal. En esas operaciones, uno de los objetivos es destruir o incautar la llamada maquinaria amarilla, todas esas retroexcavadoras, esos bulldozers que tanto daño le hacen a nuestra ecología. En la semana pasada, esas operaciones dieron un rendimiento altísimo en ese sentido, porque 29 de esas máquinas fueron incautadas y o destruidas. En lo que va corrido el año, llevamos 109. La otra fuente de financiación, el otro negocio que controlan es el narcotráfico. Por eso le vamos a hacer también seguimiento semanal a todas las operaciones que estamos realizando contra el narcotráfico. Laboratorios desmantelados. La semana pasada, 149 laboratorios. En lo que va corrido el año, llevamos 1.860. ¿Eso qué incluye? Incluye desde las cocinas, las llamadas cocinas, hasta los laboratorios industriales. Todos esos los estamos contabilizando dentro del rubro de laboratorios desmantelados. ¿Y cuánta cocaína estamos incautando? La semana pasada, 2.7 toneladas, más o menos el doble de lo que incautamos, por ejemplo, la semana anterior. Y llevamos 82 toneladas en lo que va corrido el año. Yo creo que esa es una cifra récord, ¿no, general Restrepo? Creo que en ningún año, en estos primeros 4 meses, se ha incautado tanta cocaína como la que hemos incautado en este año. Dentro
de las personas neutralizadas se encontraban varios personajes o cabecillas importantes que también los tenemos identificados y vamos a hacer una serie de rendimiento de cuentas sobre quiénes estamos capturando, qué importancia tienen para ir desmantelando estas organizaciones. En este caso, entre los 67 neutralizados se capturó a dos de los cabecillas más buscados. Hay una lista de 20 de los más buscados del país y dimos con dos de ellos la semana pasada. Un tal alias Tomás, que fue capturado en Izmina, Chocó, su nombre verdadero es Edgar Gutiérrez Arenas, y un tal alias Manuel o Grillo, cabecilla del norte de Antioquia, cuyo nombre real es Ferneli Guevara Pérez. Entonces, aquí tenemos a este capturado y a este capturado. O sea, esto es lo que llevamos de los más buscados del clan Úsuga. Faltan Vilán, Nicolás, hay otros que están buscando y por supuesto Otoniel, por quien hay una recompensa de cerca de 3.000 hasta de 3.000 millones de pesos. También vamos a hacer un informe sobre los cabecillas capturados, que son cabecillas a nivel regional y cabecillas a nivel local. Son también importantes, sobre todo para los ciudadanos que son sus víctimas en las regiones y en los municipios. Y esa información la estamos dando también, o la vamos a dar semanalmente. Asimismo, se han presentado denuncias en la prensa, en los medios de comunicación, ante las autoridades, de amenazas o de asesinatos contra los defensores de los derechos humanos, contra los reclamantes de tierras. Hemos dicho en forma clara y contundente que eso no lo vamos a permitir, que el Estado no va a permitir que nadie amenace y mucho menos asesine a quienes están defendiendo los derechos humanos o a quienes están reclamando legalmente su tierra y que está representando a los reclamantes de tierras. Para tal efecto, también creamos un grupo de alto nivel que preside el señor ministro del Interior, que también se está reuniendo semanalmente, recibiendo las denuncias, analizando las denuncias y sobre todo exigiendo resultados en cuanto a las investigaciones para que no queden impunes los asesinatos. Del 1 de enero al 31 de marzo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó 12 homicidios de defensores de los derechos humanos. En 5 de esos 12 homicidios, en 5 casos, la Fiscalía ya ha determinado el origen de esos homicidios y está trabajando en los 7 restantes sobre diversas hipótesis. O sea, de los 12 que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha reportado, ya hay información concreta sobre el origen de 5 y se está trabajando sobre los 7 restantes. Reiteramos y quiero hacer un llamado a las organizaciones políticas y sociales y de derechos humanos que han venido reclamando protección del Estado, que han venido denunciando estas amenazas, estos asesinatos, que el Estado colombiano y el gobierno colombiano tiene toda la voluntad para hacerle un seguimiento caso por caso, para que ningún caso quede sin esclarecer. Pero para ello necesitamos una interlocución muy fluida para poder averiguar realmente de dónde vienen esas amenazas, qué pudo haber pasado con este o aquel asesinato. Y para eso les hemos
pedido a las organizaciones sociales que designen 5 voceros que trabajarán con el gobierno, con el Estado, para analizar caso por caso. Eso nos va a ayudar muchísimo a todos. La voluntad del gobierno es total y por eso hacemos un llamado para que designen los 5 voceros que semanalmente se podrán reunir en este grupo de alto nivel para esclarecer todos los casos. Y seguiremos actuando con toda la contundencia contra estos grupos armados organizados que se nutren del narcotráfico, que se nutren de la minería ilegal, repito, haciéndole un seguimiento semanal. Esta rendición de cuentas las vamos a hacer todas las semanas, los martes, y así vamos a desmantelar estos grupos armados organizados, porque ese es un objetivo de alto valor para el Estado colombiano, y ahí también hacemos un llamado a las comunidades, a los ciudadanos, a que nos colaboren denunciando la actividad de estos delincuentes, de estos criminales. Ahí vamos avanzando en materia de seguridad. En lo que va corrido del año hay una disminución del 5% en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que ese es el indicador que usan todos los países como el más importante para señalar su estado de seguridad o inseguridad. Eso lo hemos venido bajando sistemáticamente en los últimos años. Tenemos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja en los últimos 35, 40 años. Y hay departamentos como por ejemplo el departamento de Boyacá, que tiene tasas de homicidios de 5 personas por cada 100.000 habitantes. Eso es más bajo que el promedio de los países, inclusive de los países desarrollados. Eso es una tasa ya realmente muy baja. ¿A qué aspiramos? A que todos los departamentos puedan tener tasas similares a las que tiene Boyacá. El otro departamento que se destaca, que tiene 6 por cada 100.000 habitantes, es el departamento de Santander. Estamos bajando la tasa en todos los departamentos y luchando, por supuesto, contra las demás modalidades de delincuencia y del crimen, las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa, la Fiscalía, todas las autoridades estamos empeñados en darle cada vez más seguridad a nuestros compatriotas. Muchas gracias.